Buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Diputado, ¿en qué se basa esta solicitud que usted ha hecho a la comisión dentro de la Asamblea Nacional en Venezuela? Es decir, ¿qué elementos le llevan a usted a decir que el gobierno de Venezuela pudiera estar financiando a estos candidatos que hemos mencionado? Fíjate, la fundamentación de la denuncia está hecha en base a un documento base, por decirlo de alguna manera, que nos da el primer indicio del 21 de diciembre del 2017, en donde es un documento del PSUV que se encuentra en las redes del PSUV, en donde se establece la necesidad de tener aliados estratégicos en países como Colombia, México y cualquier país que pudiera tener un candidato de la izquierda con opción de triunfo. En consecuencia, esa alianza se busca porque lo que según dice el documento es para intentar desbloquear, porque según ellos están bloqueados y no es que es una presión internacional producto de la crisis humanitaria que vive el país, para desbloquear lo que aquí en Venezuela está sucediendo. Entonces, partiendo de eso, en ese documento que se establece la alianza y que es un documento que reposa en esas redes sociales, nosotros hemos comenzado a investigar cuáles podrían ser los posibles vínculos que se estén estableciendo, no solo con López Obrador en México, sino también con Gustavo Petro. Entonces, en consecuencia, nosotros nos encontramos ahorita en un proceso inicial de investigación en donde le estamos pidiendo a la Comisión de Política Exterior que podamos verificar algunas informaciones. Y te pongo un ejemplo. En el caso de México, tenemos la posibilidad de verificar que aquí en Venezuela se hicieron unos murales apoyando a López Obrador. Entonces, bueno, queremos saber de quién es el ingreso, cuál es la intención de eso, cómo es que lo están haciendo, por qué lo están haciendo y quién lo está haciendo, que es lo que principalmente queremos determinar. Pero además de eso, en el caso del Zulia, estado en el cual yo represento, nos ha llegado informaciones que estamos en proceso de verificación, porque en esto hay que ser muy serio, no las tenemos confirmadas, pero estamos en proceso de verificación de que en nuestras fronteras, en la Guajira venezolana, están cedulando venezolanos para que puedan participar en el proceso electoral en Colombia. Entonces, evidentemente, todo eso nos mueve a iniciar una investigación que nos permita a nosotros tener claro o saber qué es lo que está sucediendo allí. Ahora, diputado Ramírez, un gobierno que prácticamente está quebrado, por decirlo de alguna manera, por más que Venezuela sea un país petrolero, un gobierno donde no hay dinero para comprar medicinas para la población o comprar alimentos, donde la gente se está muriendo de desnutrición o de enfermedades que lamentablemente no puede tratar de una manera adecuada. En un país donde sucede esto, las autoridades pueden darse el lujo de sacar dinero para financiar campañas electorales. Bueno, fíjate tú, efectivamente, esas son las incongruencias que tiene este gobierno, que ha venido demostrando que no solo es que es capaz de hacer cualquier cosa en contra de la población venezolana, sino también de usufructuar el dinero. Evidentemente, las cantidades de dinero que se necesitan para resolver la crisis humanitaria son muchas, son cuantiosas, pero el gobierno, en una alianza estratégica que necesita para efectos de poder limitar el bloqueo, a nosotros no nos cuesta nada pensar que eso pudieran estarlo planificando, haciendo. A lo mejor la ayuda no es necesariamente en cantidades de dinero, sino es en apoyo logístico, sino es de alguna manera en las formas de financiación no tradicionales, es decir, no es que el Estado saca un cheque del ministerio tal o del ministerio cual y se lo deposita a las cuentas del candidato, pero sí buscan algún tipo de intermediación, porque al final el objetivo es político y este gobierno ha demostrado que le importa mucho más la política que lo que estemos haciendo nosotros a nivel venezolano. Entonces, en esa onda de que le interesa mucho más la política que la gente, que es lo que ha venido demostrando aquí en Venezuela, no nos extrañaría nada que estén utilizando o que se puedan intentar utilizar recursos y dinero para efectos de ese financiamiento, porque al final al gobierno lo que le preocupa es romper el bloqueo, no resolver la crisis interna que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, diputado Ramírez, ¿esto se explicaría dentro del contexto de aislamiento en el que se encuentra Venezuela? Es decir, perdió a Cristina Fernández en Argentina, perdió al presidente Rafael Correa en Ecuador, digamos que como apoyo duro le queda Evo Morales en Bolivia, y que para
para Venezuela o para la revolución bolivariana, el tener a López Obrador en México o a Gustavo Petro en Colombia pudiera de alguna manera ser tranquilizador? ¿Me escuchó el diputado Ramírez? No te escuché la última parte de la pregunta, quedé en la parte donde me estabas diciendo que tener a Gustavo Petro y a López Obrador en México, ahí me quedé. Dentro del contexto geopolítico pudiese ser un respiro para Venezuela, que cada día está más aislada dentro del contexto internacional. No está escuchando, no está escuchando. Si quieres... Bueno, eso es parte de lo que están buscando, tener esos aliados en el concierto internacional que les permita, según ellos, bajar la presión del bloqueo, porque el gobierno no quiere reconocer que la presión internacional que se está ejerciendo actualmente no es para ahorcar un gobierno determinado. La presión internacional que se está haciendo es porque el continente ve cómo está sucediendo actualmente toda la posibilidad de que tú tengas esas cantidades de personas emigrando de nuestro país y que le están generando crisis al propio continente porque no se toma ninguna medida para intentar resolver la crisis aquí en Venezuela. Entonces, esa jugada desesperada de intentar tener aliados continentales es lo que sigue avanzando para que el gobierno pueda pretender disminuir esa presión. Recuérdate que uno de los países que incluso, bueno, fue representante o fue un garante presentado por la oposición fue México. A ellos les convendría mucho cambiar la correlación política allí, al igual que Colombia, que también ha jugado un rol de presión importante para efectos de resolverlo, pero también Colombia lo juega porque es el principal receptor de venezolanos que están migrando del país para efectos de eso. Entonces, en esa tarea es que ellos se encuentran en intentar cambiar la balanza política que les permita a ellos no solo tener un apoyo político, sino también disminuir toda esta cadena. Porque además el documento dice que hay que mantener la relación con Rusia y China y hay que seguir buscando aliados continentales que te permitan poder mantener el equilibrio, como ellos lo llaman, en materia internacional. Y claro, esa sugerencia la plantea Roy Chatterton, que a los que vivimos en Venezuela sabemos quién es, incluso fue el representante del gobierno en esta última parte de la mesa de negociación y acuerdo en República Dominicana. O sea que no es que es algo que se le ocurrió a alguien, es algo que se le ocurrió a alguien que tiene criterio internacional para eso. Claro, y fue el representante de Venezuela en la OEA durante mucho tiempo. Diputado Ramírez, gracias por habernos acompañado. Rafael Ramírez, diputado por el partido Primero Justicia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Un gobierno que prácticamente está quebrado, por decirlo de alguna manera, por más que Venezuela sea un país petrolero, un gobierno donde no hay dinero para comprar medicinas para la población o comprar alimentos, donde la gente se está muriendo de desnutrición o de enfermedades que lamentablemente no puede tratar de una manera adecuada. En un país donde sucede esto, las autoridades pueden darse el lujo de sacar dinero para financiar campañas electorales. Bueno, fíjate tú, efectivamente, esas son las incongruencias que tiene este gobierno, que ha venido demostrando que no solo es que es capaz de hacer cualquier cosa en contra de la población venezolana, sino también de usufructuar el dinero. Evidentemente, las cantidades de dinero que se necesitan para resolver la crisis humanitaria son muchas, son cuantiosas, pero el gobierno, en una alianza estratégica que necesita para efectos de poder limitar el bloqueo, a nosotros no nos cuesta nada pensar que eso pudieran estarlo planificando, haciendo. A lo mejor la ayuda no es necesariamente en cantidades de dinero, sino es en apoyo logístico, sino es de alguna manera en las formas de financiación. No momento que reposa en esas redes sociales, nosotros hemos comenzado a investigar cuáles podrían ser los posibles vínculos que se estén estableciendo, no solo con López Obrador en México, sino también con Gustavo Petro.
Entonces, en consecuencia, nosotros nos encontramos ahorita en un proceso inicial de investigación en donde le estamos pidiendo a la Comisión de Política Exterior que podamos verificar algunas informaciones. Y te pongo un ejemplo. En el caso de México tenemos la posibilidad de verificar que aquí en Venezuela se hicieron unos murales apoyando a López Obrador. Entonces, bueno, queremos saber de quién es el ingreso, cuál es la intención de eso, cómo es que lo están haciendo, por qué lo están haciendo y quién lo está haciendo, que es lo que principalmente queremos determinar. Pero además de eso, en el caso del Zulia, estado en el cual yo represento, nos ha llegado informaciones que estamos en proceso de verificación, porque en esto hay que ser muy serio, no las tenemos confirmadas, pero estamos en proceso de verificación de que en nuestras fronteras, en la Guajira venezolana, están cedulando venezolanos para que puedan participar en el proceso electoral en Colombia. Entonces, evidentemente, todo eso nos mueve a iniciar una investigación que nos permita a nosotros tener claro o saber qué es lo que está sucediendo allí. Ahora, diputado Ramírez. Tradicionales, es decir, no es que el Estado saca un cheque del ministerio tal o del ministerio cual y se lo deposita a las cuentas del candidato, pero sí buscan algún tipo de intermediación porque al final el objetivo es político y este gobierno ha demostrado que le importa mucho más la política que lo que estemos haciendo nosotros a nivel venezolano. Entonces, en esa onda de que le interesa mucho más la política que la gente, que es lo que ha venido demostrando aquí en Venezuela, no nos extrañaría nada que estén utilizando o que se puedan intentar utilizar recursos y dinero para efectos de ese financiamiento, porque al final al gobierno lo que le preocupa es romper el bloqueo, no resolver la crisis interna que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, diputado Ramírez, ¿esto se explicaría dentro del contexto de aislamiento en el que se encuentra Venezuela? Es decir, perdió a Cristina Fernández en Argentina, perdió al presidente Rafael Correa en Ecuador, digamos que como apoyo duro le queda Evo Morales en Bolivia, y que para Venezuela o para la revolución bolivariana, el tener a López Obrador en México o a Gustavo Petro en Colombia pudiera de alguna manera ser tranquilizador. ¿Me escuchó el diputado Ramírez? No te escuché la última parte de la pregunta, quedé en la parte donde me estabas diciendo que tener a Gustavo Petro y a López Obrador en México, ahí me quedé. Dentro del contexto geopolítico pudiese ser un respiro para Venezuela, que cada día está más aislada dentro del contexto internacional. No está escuchando, no está escuchando. Si quieres... Bueno, eso es parte de lo que están buscando, tener esos aliados en el concierto internacional que les permita, según ellos, bajar la presión del bloqueo, porque el gobierno no quiere reconocer que la presión internacional que se está ejerciendo actualmente no es para ahorcar un gobierno determinado. La presión internacional que se está haciendo es porque el continente ve cómo está sucediendo actualmente toda la posibilidad de que tú tengas esas cantidades de personas emigrando de nuestro país y que le están generando crisis al propio continente porque no se toma ninguna medida para intentar resolver la crisis aquí en Venezuela. Entonces, esa jugada desesperada... Buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Diputado, ¿en qué se basa esta solicitud que usted ha hecho a la comisión dentro de la Asamblea Nacional en Venezuela? Es decir, ¿qué elementos le llevan a usted a decir que el gobierno de Venezuela pudiera estar financiando a estos candidatos que hemos mencionado? Fíjate, la fundamentación de la denuncia está hecha en base a un documento base, por decirlo de alguna manera, que nos da el primer indicio del 21 de diciembre del 2017, en donde es un documento del PSUV que se encuentra en las redes del PSUV, en donde se establece la necesidad de tener aliados estratégicos en países como Colombia, México y cualquier país que pudiera tener un candidato de la izquierda con opción de triunfo. En consecuencia, esa alianza se busca porque lo que según dice el documento es para intentar desbloquear, porque según ellos están bloqueados y no es que es una presión internacional producto de la crisis humanitaria que vive el país, para desbloquear lo que aquí en Venezuela está sucediendo.
Entonces, partiendo de eso, en ese documento que se establece la alianza y que es un documento